Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este espacio que está pasando el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Sara Guzmán, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy es 22 de mayo y hoy es el Día Internacional de la biodiversidad, un día para pensar cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza, cómo lo estamos haciendo, también para valorar la importancia que tienen los ecosistemas, que tiene la flora y la fauna para nuestra vida diaria, a pesar de los avances en el mundo. La dependencia del ser humano a esto, a la flora y la fauna, nunca tendrá su fin y yo creo que la mayoría de personas pues no se concientiza de eso. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Sonia. Sí, como lo dices, este es un tema que ahorita está en boom porque nosotros somos sede de la COP16 que se va a celebrar en octubre y noviembre. Entonces, este es el preámbulo para celebrar esa COP en estos meses. Pero también quiero saludar a nuestra invitada, Liliana Saboyá. Ella es bióloga de la Universidad del Magdalena y tiene un PhD en estudios ambientales y rurales de la Universidad Pontificia Javeriana. También es secretaria de la Asociación Colombiana de Herpetología. Entonces, le doy la bienvenida a Liliana. Liliana, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sara. Gracias por esta invitación y por esta charla tan interesante. Bueno, hoy estamos celebrando el Día de la Biodiversidad. Digamos, este año está enmarcada en que nosotros vamos a ser parte de un plan, el plan que une a las personas, a los gobiernos, a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a las organizaciones no gubernamentales, a las empresas, a las legislaciones, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es de todos. Pero entrando a esto, pues expliquemos un poco qué es la biodiversidad, Liliana. Bueno, la biodiversidad es un concepto bastante complejo. De hecho, el Convenio de Biodiversidad Biológica de las Naciones Unidas define como la biodiversidad como esa gran variabilidad que existe entre los diferentes organismos que habitan el planeta. Y no solamente esa variabilidad en términos de las diferentes especies que encontramos, sino también la diversidad de ecosistemas, la variación que se da incluso dentro de estos mismos organismos. Por eso encontramos diferentes especies con características muy particulares, distribuidas en diferentes ecosistemas. Y eso abarca también otras dimensiones, como esa variabilidad en sus formas, sus tamaños, sus colores, y esas historias que les han permitido habitar diferentes partes del planeta. Liliana, hagamos como una diferenciación, porque yo creo que en nuestros oyentes y creo que muchas personas no diferenciamos qué es naturaleza y qué es biodiversidad. Entonces, ¿qué es la naturaleza y qué es la biodiversidad? Que la naturaleza se parte más como de un concepto en el cual el ser humano percibe y abstrae lo que es el mundo natural, esos componentes que son tanto los vivos como los no vivos, que permiten que uno haga precisamente como sociedad humana uso de ellos y que pues se entretejen entre ellos para poder hacer que todo esto que nosotros vemos como vida funcione, ¿no? En cambio, la biodiversidad precisamente son como todos esos componentes y su variabilidad. Es ahí donde como radica un poco la diferencia. La biodiversidad se apega mucho a esa variación que existe y por eso hablamos de sitios muy diversos o sitios poco diversos. Cuando vemos mucha variación en ese número de especies, ecosistemas, o vemos muy pocos, dependiendo como de la ubicación de cada zona. Bueno, Liliana, a mí me llama mucho la atención todas esas conferencias, todos esos convenios que existen. Estamos hablando también de ese acuerdo climático, de tantas ideas que hay por parte de los gobiernos, los líderes mundiales, para sacar adelante y para que la humanidad tome conciencia de cuidar el medio ambiente, de cuidar el mundo. Usted nos hablaba hace un instante del convenio sobre la diversidad biológica, que es el COP16, pero
pues de acuerdo al día de hoy, que es 22 de mayo, donde se habla de ese Día Internacional de la Diversidad Biológica o de la biodiversidad, quiero saber desde cuándo empezó como a hablarse de este día, porque tengo entendido que hay una adopción de un plan de biodiversidad, ¿sí? Ese plan que establece metas concretas como para detener o revertir la pérdida de la naturaleza y eso tiene un límite de plazo que es en el 2050. Entonces, hablemos de en qué momento se adoptó esto, por qué se adoptó, obviamente, y de pronto si alcanzamos realmente al 2050, que es que el tiempo se pasa muy rápido, a detener o revertir esta pérdida de la naturaleza. Sí, la COP de biodiversidad es en particular la que nos atañe en estos momentos aquí en Colombia, que de hecho somos el primer país suramericano sede para esta conferencia que reúne a varios países a nivel mundial para precisamente revisar cómo estamos funcionando con estas metas y estos acuerdos. Esta COP se realiza como cada 2 años aproximadamente. Inicialmente se estuvieron trabajando sobre las metas de Aichi, después en la COP 15 que se hizo en Canadá, se adoptó un marco global para la biodiversidad biológica, el conocido marco global de Kunming-Montreal. Y precisamente esta COP en este año permite que Colombia pueda dar a conocer cómo han sido los objetivos que se establecieron en ese marco global y cómo venimos funcionando en torno a ellos para poderlos cumplir. Y qué estamos haciendo, ¿no? O sea, como país, a nivel como de Colombia, pero también como los demás países están comprometidos con ese marco global para hacer de que se revierta la pérdida de biodiversidad que en la actualidad estamos observando en el planeta, ¿no? Que ha sido bastante acelerada eh, en los últimos siglos. Liliana, ya que estamos hablando de esa pérdida de biodiversidad, como esas acciones que vamos a hacer o que se están realizando, digamos, desde hace 2 años, que fue la COP en Montreal, en Canadá, ¿cómo se pierde la biodiversidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como seres humanos para que esta biodiversidad se vaya acabando? Y como usted dice, de una manera tan acelerada que se acabe tan rápido. ¿Por qué? ¿Qué son esas causas que hacen que la biodiversidad se acabe tan rápido? Sí, existen diferentes motores de cambio que promueven como, o aceleran, por así decirlo, la pérdida de biodiversidad a nivel global. Se han establecido como varios que son bastante preocupantes. Por ejemplo, tenemos el cambio climático, que pues es uno de los principales motores que en la actualidad preocupan mucho a los diferentes países porque no es un problema que solamente afecta a la biodiversidad, sino también a las sociedades humanas y a su capacidad de adaptarse a precisamente estos cambios que se presentan a nivel del clima. Pero la biodiversidad, por ejemplo, se encuentra bastante afectada no solamente por ese factor, sino por otros motores que son causados por actividades directamente humanas, como es la transformación del paisaje. Tenemos una pérdida del hábitat de las especies, pero también tenemos unos procesos asociados a la fragmentación debido a esas actividades que nosotros realizamos, como por ejemplo cultivos, ganadería. También tenemos muchas otras problemáticas asociadas, por ejemplo, a la caza ilegal, el tráfico ilegal de especies también, que para algunos grupos en particular resulta siendo un poco más crítico. Por ejemplo, en Colombia se han registrado problemas asociados a la cacería, a la extracción ilegal de especies para comercio, pero también tenemos todo un proceso de pérdida de áreas naturales a nivel nacional que pues reduce la distribución de las especies y para Colombia en particular, por ejemplo, que contamos con mucha biodiversidad, somos uno de los países más megadiversos y mucha de esa diversidad es única y exclusiva de Colombia. Entonces, perder ecosistemas naturales y la pérdida asociada a especies puede ser bastante crítico porque estamos perdiendo no solamente biodiversidad en el planeta, sino no solamente biodiversidad del país, sino una diversidad que es única en el planeta. O sea, si se perdió aquí en Colombia, se perdió del planeta. O sea, no es como que son especies de amplia distribución y que se encuentran en diferentes países, sino que solamente se encuentran aquí en Colombia. Y eso por mencionar algunos motores de cambio que son los que más afectan a la biodiversidad en estos momentos.
Muchas personas se preguntan, Liliana, acerca pues de esos factores que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad. Usted estaba hablando puntual de Colombia, pero esto también sucede en otros países, el tema de cultivo, de la ganadería, obviamente de la caza ilegal y del tráfico de especies. Pero las personas se preguntan, ¿pero por qué la ganadería? Si el ganado pues se come su pastico y ya, pero ¿por qué también el cultivo? Si eso contribuye a la producción de alimentos. Entonces hablemos de estos dos factores. ¿Por qué contribuye a la pérdida de biodiversidad? Los cultivos y la ganadería. Porque este tipo de procesos conlleva que se tenga que transformar áreas naturales para destinarlas a este tipo de uso. Entonces, para el caso de tanto del cultivo como de la ganadería, se toca remover una capa vegetal que alberga pues una biodiversidad propia para poder adaptarla a las condiciones que requiere tanto los cultivos como el tema de la ganadería. Y adicional a eso existe como esa pérdida de la conectividad que genera esos claros que se generan entre los bosques, por ejemplo, si son áreas boscosas o cercanas a ellos. Entonces eso genera pérdida de la biodiversidad por temas de que se remueve toda una capa vegetal, pero también se pierde conexión entre sitios, lo cual de pronto puede perjudicar la movilidad de las especies, dependiendo de la especie con la que se esté trabajando. Y yo siempre pongo el ejemplo de la ranita. No es lo mismo un paisaje que se encuentra fragmentado para un jaguar que para una rana. Entonces va a ser más difícil para un organismo tan pequeño y con movilidad tan baja poderse desplazar cuando se le ha transformado toda su casa. Liliana, tú nos hablabas un poco sobre esta diversidad que solamente nosotros como Colombia, como país, tenemos. Danos unos ejemplos puntuales de esa biodiversidad que solamente nosotros tenemos y que estamos acelerando para que se acabe. Uy, yo creo que hay demasiados ejemplos, ¿no? Colombia, por ejemplo, ostenta el segundo puesto más de mayor número de especies de anfibios, el tercero de reptiles, sin mencionar que somos como el primero o segundo lugar en orquídeas. Y lo interesante de eso es que no solamente somos muy ricos en términos de números de especies, o sea, imagínate ser el segundo país con mayor número de anfibios en el mundo. Estamos hablando de que tenemos más diversidad que países con mayor extensión en su área, como Estados Unidos, como Rusia, como casi toda Europa, por así decirlo. Y mucha de esa diversidad es endémica, es decir, solamente se encuentra distribuida en Colombia, porque es que Colombia tiene una particularidad que es presentar tres grandes cordilleras, que lo que ha permitido es precisamente darle paso a esa diversificación de ecosistemas, de plantas, de animales. Y por eso es tan crítico cuando hablamos de que en sitios donde el número de especies únicas, es decir, endémicas, es muy alto, la transformación de los ecosistemas y la pérdida de hábitat y otros factores, contaminación, entre más construcción, de, aumento de la urbanización, haga que se pierda esta biodiversidad, es una gran pérdida no solamente para el país, sino para el mundo. Estamos perdiendo organismos que llevan millones de años viviendo acá, que se han adaptado a estos sitios y que pues por mal manejo de pronto, falta de políticas para conservación, permiten que puedan desaparecer. Entonces es bastante como alarmante. En Colombia, por ejemplo, tenemos más de 900 especies de anfibios registrados y casi 500 son endémicas de Colombia. O sea, solo se Mm. encuentran acá. Liliana, y ya que su, digamos, su campo de acción es los anfibios y los reptiles, concentrémonos un poco en ellos, en esos que son endémicos de acá, dónde están, en qué sitios de Colombia se dan, por qué se dan en esos sitios, digamos, y sea, digamos, en la parte la parte húmeda de Chocó, o por qué se dan en la parte seca de la Orinoquía, o en la costa, o en la parte del Amazonas. ¿Por qué solamente se dan aquí, aparte de, pues obviamente, de las tres cordilleras que nosotros tenemos que también ayudan mucho a... Sí, pero fíjate que curiosamente la mayor diversidad está en las cordilleras. O sea, el mayor número de especies únicas está precisamente dado en esas zonas montañosas. El Chocó también registra una gran biodiversidad, em, porque son ecosistemas, tanto las selvas húmedas como
todos estos bosques altoandinos, incluso el ecosistema de páramo que se encuentra como en el top de la montaña, por así decirlo, pues presentan características que benefician la presencia de estos organismos, pues los anfibios son organismos que dependen mucho de la temperatura ambiente, su piel es permeable, respiran por ella, entonces necesitan mantener un buen rango de humedad para poder sobrevivir a las condiciones y a los cambios que se presentan. Entonces las selvas húmedas y estos bosques montanos, andinos que se encuentran en las cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues favorece esta diversidad, ¿no? Que se dé esta explosión de número de especies y que pues hayan estado también como existiendo en la medida en la que se iban levantando estas cordilleras, pues ellas fueran colonizando, subiendo un poco más. Por eso en Colombia, por ejemplo, tenemos el mayor número de especies de páramos, de anfibios. De hecho, tenemos el mayor número de páramos del mundo, ¿no? En Colombia también ostentamos tener el mayor número de tener el páramo más grande de Colombia, del mundo, que es Sumapaz, por ejemplo. Y pues muchas de las especies que se encuentran, por ejemplo, en los páramos, que son como pequeñas islas, solamente se encuentran en ese páramo en particular. Hay muchas especies de Sumapaz que solamente se encuentran en Sumapaz, hablando del páramo. Y lo mismo pasa en Chingaza, Sierra Nevada de Santa Marta. Son sitios que presentan unas características tan únicas que han permitido también que se desarrolle una biodiversidad muy única de cada sitio. Bueno, Liliana, pues digamos que tenemos el privilegio de tener las tres cordilleras y de estar en el trópico, que eso también nos ayuda bastante, que es algo que digamos que en las zonas que tienen estaciones no se ve tanto como se ven acá en el trópico, pero entremos un poco a qué significa que Colombia sea un país tan diverso, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos que tiene Colombia para cuidar esa biodiversidad que ostenta tanto en anfibios como en reptiles, como en orquídeas? Porque no solamente la biodiversidad es, digamos, la parte de fauna, sino también la flora que nosotros tenemos, como usted ya lo decía. ¿Cuáles son esas metas que tiene Colombia o que adquirió Colombia en este marco del Mundial de la COP en Monterrey? ¿Qué ha hecho Colombia en estos 2 años para cuidar la biodiversidad? Sí, primero, este gran marco global que firmaron todos estos países que hacen parte de la COP de biodiversidad, ellos, o sea, en ese marco se plantearon creo que cuatro objetivos bastante específicos, sobre todo enfocados a temas relacionados con la recuperación de las funciones de los ecosistemas, el acceso equitativo a los recursos naturales, incluyendo los recursos genéticos, restablecer la integralidad, conectividad y resiliencia de los ecosistemas. Y fíjate que como que esas metas están muy asociadas a una escala bastante grande que vienen siendo como los ecosistemas, porque pues es dentro de estos ecosistemas donde habitan toda esta gran diversidad de especies, tanto de flora como de fauna, hongos, microorganismos. O sea, si uno se pone a pensar la cantidad de vida que hay entramada en un solo ecosistema es bastante alto. Ahora, cuando pensamos en que Colombia tiene una gran megadiversidad, es también pensar de que tenemos una gran diversidad de funciones, de procesos ecosistémicos, que pues obviamente permiten el sostenimiento de la vida, pero también nos permite a nosotros como sociedad poder hacer uso de ellos y beneficiarnos de eso. Entonces, en Colombia pues se han adoptado diferentes políticas, tenemos el, el programa nacional de gestión de la biodiversidad, el PENGIBSE, por sus siglas, el tema es precisamente em, un marco que permita ver cómo estamos funcionando en términos de estos cuatro grandes objetivos que se tienen que se adoptaron, ¿no? En la COP15. Existen diferentes instituciones, pueblos indígenas, comunidades que están precisamente trabajando en presentar unos indicadores pues, que permitan como hacerle una trazabilidad a cómo se conectan estos objetivos, los objetivos de desarrollo también sostenible que tenemos, los ODS, y cómo va como país en eso. Eso va a ser bastante interesante ver cuál es el resultado, cuál va a ser el resultado que se va a presentar en Cali, quien es la sede de esta
esta gran conferencia mundial, ¿no? Mm, que eso es importante. Yo creo que todos estamos expectantes con respecto a eso, porque yo lo decía y yo insisto con esto, Liliana. Se hacen muchas conferencias, se crean muchos convenios, muchos acuerdos, pero uno se pone a ver y a veces como que no ve los resultados, ¿no? Como que los países no asumen esos compromisos que tienen que asumir. Le pongo un ejemplo. Cuando se firmó, pues cuando se firma el tema del Acuerdo de París, donde se llevó a cabo un acuerdo global de unir esfuerzos para, por ejemplo, continuar el aumento de la temperatura, lo que se quiere evitar es que la temperatura no supere 3 o 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque realmente no lo estamos viendo. ¿Qué tanto los gobiernos, y hablemos puntualmente del gobierno colombiano, está asumiendo? Sí, hay programas, hay, digamos, diferentes proyectos, hay campañas, hay investigaciones. Hablemos un poco de usted como investigadora, como persona que se encuentra en este ámbito, como quien trabaja porque la biodiversidad continúe. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve el panorama? Pues yo soy de los positivistas, hago parte de los positivistas, y considero de que no solamente estos espacios permiten como poner sobre la mesa, ¿no? La necesidad de hablar acerca de la importancia de la biodiversidad, porque en particular como Colombia nos atañe que se cumplan estos objetivos, no solamente a nivel nacional, sino que pues la biodiversidad que tiene el país nos compromete a nivel global, no somos responsables de infinidades de procesos ecosistémicos, somos responsables de recuperar ecosistemas que podrían ser únicos en el planeta y cumplen una función en este gran entramado em, de- del funcionamiento de todos los ecosistemas y cómo se conectan. Pues creo que sí, el hecho de que exista una voluntad por parte de los gobiernos, del gobierno no solamente actual, sino pues los que vienen trabajando desde años anteriores en torno a políticas claras para la biodiversidad, generar planes de conservación para algunas especies o para algunos grupos, pues permite precisamente tener como unos lineamientos que le permiten a uno como investigador, a las ONGs, a los institutos que Colombia tiene para poder como encaminarnos en un mismo objetivo. También es cierto que es más fácil ver los cambios que se generan que la recuperación. Mm. O sea, transformar un ecosistema puede tomarse una semana. Transformar completamente un ecosistema para temas de minería, para temas de ganadería, de cultivo. Pero la recuperación siempre va a ser más lenta, ¿no? Y estamos en un proceso en el cual estamos empezando a restaurar, pues es también como muy ambicioso esperar ver cambios cuando pues la naturaleza se toma su tiempo para restaurar. Aparte que estamos también en ese proceso de ensayo y error, viendo cuáles son las mejores formas de realizar este tipo de procesos de restauración, ver si funciona, si vamos a restaurar lo que habíamos perdido o queremos recuperar la funcionalidad del ecosistema. Son muchas preguntas que surgen en torno a estos temas de pérdida de biodiversidad, pero también de cómo se va a recuperar la biodiversidad. Estamos como en ese proceso, como en el aprendizaje. Y Ujú. seguramente nos va a tomar mucho tiempo ver los resultados e incluso pueden que muchos de los resultados no sean los esperados, porque no va a ser algo que se vea a un año, a 2 años, puede que tome décadas. Entonces, sí, lo ideal sería no transformarnos para evitar precisamente tener que pensar en otros procesos asociados a mitigar, a recuperar, a restaurar, ¿no? Pero bueno, ya que existe la problemática, porque es algo que no podemos evitar. Y las siguientes preguntas son como, ¿cuáles son las políticas que las ciudades, por ejemplo, adoptan para ser más amigables con la biodiversidad que los rodea? O sea, sabemos que Colombia, por ejemplo, Bogotá tiene una gran selva de cemento, pero aquí llega y existen y habitan muchas otras especies con nosotros. ¿Qué, cuál va a ser la planificación a largo plazo para precisamente albergar más vida aparte de nosotros en una ciudad? ¿Cómo podemos mitigar efectos del cambio climático desde las ciudades? Y así para diferentes escalas. Entonces yo sí creo que la implementación de políticas ayuda a tener lineamientos, pero también hay que hacer un esfuerzo por usar esas políticas e implementarlas. Poner ese granito de arena a todos, ¿no? Mm,
Con respecto a lo que usted nos acaba de decir, Liliana, me llama mucho la atención lo que pasó al inicio del año con esta sequía, digámoslo así, este verano que nos azotó en Colombia. Creo que no hubo excepción en ninguna región, y que produjo incendios, ¿sí? Usted dice que la recuperación es lenta, pero lo que sucedió, no sé si estoy mal en Santander con los frailejones, eh, eh, Mm, que, que volvieron a resurgir, a nacer, ¿sí? Después de que estaban quemados. No sé si usted nos pueda contar por qué sucede esto. Pensábamos que eso iba a durar años en que se volviera a recuperar estos frailejones, pero se dio que no, que empezaron a nacer nuevamente. Esto es algo particular, sea por la tierra, sea por el clima, no sé. sí, en el caso de los ecosistemas de páramos, pues son bastante, son ecosistemas bastante sensibles, ¿no? O sea, presentan unas características tanto ambientales como de vegetación que em, hace que los procesos de restauración deban tener otro tipo de manejo. Entonces, generalmente en este tipo de ecosistemas, cuando ocurren estos eventos de fuegos, em, es mejor esperar a que pase un poco de tiempo y se vea cómo reacciona el ecosistema antes de empezar a hacer alguna intervención. No siempre intervenir rápidamente va a ser la mejor respuesta para el ecosistema y pues en el caso de estos ecosistemas de páramos que eh, se vieron como intervenidos por este tema del fuego, pues creo que todavía están revisando cómo ha sido la afectación en ellos y qué se puede entrar a hacer. Porque tampoco es como intervenir por intervenir. Debe haber como todo un proceso de planificación para temas relacionados con mitigación, con restauración, con recuperación. Por eso digo que el proceso es como bastante lento, porque cada contexto es bastante diferente, ¿no? No es lo mismo restaurar un páramo que restaurar una selva húmeda, por ejemplo, o un bosque seco tropical. Liliana, digamos que obviamente estos incendios han generado bastantes estragos en los ecosistemas que cada uno pues, tiene, porque no solamente se presentó, digamos, en los Santanderes, sino aquí en Bogotá, en las montañas y todo esto. Pero estos incendios también muchas veces decían que eran provocados. Mm, Cuando alguien provoca un incendio o digamos en la parte de que quieren como apropiarse de ese terreno para cultivar algo, digamos con el narcotráfico que eso, ¿cómo implica el narcotráfico en esta demanda de la biodiversidad? ¿Cómo daña? ¿Cómo el narcotráfico también va calando y va destruyendo esta biodiversidad que nosotros tenemos? Entonces sí quiero que como que también nos hable sobre este tema. Sí, precisamente como que esas acciones ilegales conllevan una transformación. Eso hace parte también de la transformación de los ecosistemas y por tanto pérdida de biodiversidad también. Generar cultivos ilegales requiere pues precisamente la remoción de hectáreas naturales para destinarlas a este tipo de plantas en particular. Aparte de eso, no solamente está el proceso del cultivo y pues la transformación del ecosistema donde se implementa, sino también están estos temas asociados, por ejemplo, al procesamiento, ¿no? Entonces tenemos que instaurar laboratorios ilegales que pues seguramente van a generar contaminantes, que van a afectar a otro tipo de organismos, otro tipo de biodiversidad, por ejemplo, pensando en términos de vertimientos de contaminantes en aguas dulces, cómo se afecta la diversidad que se encuentra presente en esos cuerpos de agua. Tuve la oportunidad una vez de trabajar en un proceso de restitución de tierras en la Sierra Nevada de Santa Marta y una de las afectaciones ambientales que se reportaban era precisamente la presencia de laboratorios ilegales. Y los indígenas nos comentaban que ellos dejaron de hacer uso de ciertas quebradas precisamente por ese tema de que tenían conocimiento de que se vertían ciertos químicos que ellos no conocían, pero que observaban que eso generaba un impacto a mediano y a largo plazo en algunas comunidades
de insectos, por ejemplo, dice, nosotros dejamos de ver ciertos tipos de insectos en los cuerpos de agua y eso para nosotros era indicador de que algo no estaba bien. Entonces, eso es por mencionar algunos de esos efectos que puede tener esas acciones ilegales y que pues en Colombia no ha sido como del todo muy bien contabilizado. Es más fácil tomar de pronto una fotografía aérea y ver cómo se transforma un bosque, porque pues, es evidente en la fotografía, pero ya llegar hasta los sitios donde se han implementado estos laboratorios sin saber cuáles han sido los protocolos de vertimientos de residuos sólidos, líquidos, es como más, ha sido más difícil como de medir y ese es uno de los impactos que también em, se, se genera por este tipo de actividades ilegales y que generan también pérdida de biodiversidad. Otro mecanismo ilegal es la tala de árboles. Ahorita lo estamos viendo en la Amazonía, cómo están, como usted dice, esas tomas aéreas que hacen y pues la devastación completa de una parte de nuestra selva. Enfoquémonos a ese daño de la biodiversidad, porque bueno, es un daño climático, porque pues, obviamente el árbol produce muchas sustancias, el oxígeno, hace todo el proceso del dióxido de carbono y todo eso, pero también de los cuerpos de agua. O sea, el árbol también ayuda a esos cuerpos de agua. Entonces, enfoquémonos un poco en esos daños que hace la tala de árboles ilegales y cómo eso también afecta no solamente pues al ecosistema en esto, sino a todo el planeta. Sí, claro, cuando nosotros removemos la capa vegetal de esa manera como tan agresiva, porque sí, como decías tú, cuando uno mira esas imágenes, son, mm, son claros, muy evidentes, ¿no? O sea, se remueve completamente la capa vegetal, queda el suelo expuesto. Eso trae, pues, obviamente, las consecuencias de pérdida de hábitat a los animales, los organismos que estaban en ese sitio distribuidos, las zonas que colindan, que quedaron al lado de ese claro, también van a tener un impacto, ¿no? O sea, se ha identificado algunos fenómenos asociados, por ejemplo, al efecto de borde, que es como remover cerca de una zona vegetal muy frondosa, por así decirlo, y generar como esos bordes abruptos también tiene una consecuencia en esas zonas en esos parches que quedan todavía como existiendo. Y eso permite que de pronto se den otro tipo de dinámicas como enfermedades, otros depredadores que llegan depredadores que colonizan de pronto más exitosamente o otras especies que invaden más fácilmente esa zona. Y eso como que genera una alteración en términos general de todo el ecosistema, pero pues sí, una de las mayores consecuencias de este tipo de acción es la pérdida de hábitat tan abrupta y pues eh, el que nosotros estemos perdiendo em, unos grandes bancos de receptores de CO2, ¿no? Ahorita con esta moda de hablar acerca de los bonos de carbono y demás, tener hectáreas de bosque es sinónimo de que vamos a poder em, asegurar en la zona un buen ciclaje de oxígeno y CO2. Perder eso es también perder precisamente esa capacidad que tiene el ecosistema de captar el CO2, que en este momento es uno de los mayores gases de efecto invernadero. Entonces, em, son muchas como las consecuencias de ese tipo de acciones, no solamente a nivel nacional y local, sino si uno como que lo piensa en una escala más global, estamos perdiendo grandes zonas que absorben CO2, ¿no? Sí, hay algo que también llama mucho la atención y esto lo vimos a raíz de la pandemia. Recordemos que Ujú. cuando se generó el COVID-19 el COVID-19 sí, en el 2020, se dijo que pues era por un animal, por un murciélago, ¿sí? Entonces, yo he visto también cómo la ciencia se ha puesto como objetivo también mirar eso, cómo el hombre, como se ha ido más acercando a esos ecosistemas, ¿sí? A esos animales que de pronto en algún momento uno no podía acercarse, entonces hace que se generen enfermedades, ¿sí? Porque estamos invadiendo ecosistemas o territorios que le pertenecen a otros seres que nosotros, porque no deberíamos estar ahí. Un murciélago no debe estar en un mercado. Entonces hablemos un poco de eso, esa relación entre la biodiversidad y las enfermedades del ser humano. Sí.
Pero cuando uno, por ejemplo, piensa en contextos como los de Colombia, uno se da cuenta que la interacción de las comunidades con la biodiversidad es algo que se da, dada la ubicación, ¿no? Colombia es muy heterogéneo, no solamente en términos de ecosistemas, sino también de esta gran diversidad de comunidades y etnias que históricamente han hecho uso de la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, el consumo de carne de monte en muchas zonas es bastante común. He escuchado de comunidades, por ejemplo, que el único acceso que tiene a proteína animal no es por ganadería, porque pues la ganadería, el ganado es bastante costoso, la carne de ganado es bastante costosa, entonces recurren a estos usos ancestrales, por así decirlo, de carne de monte. Pero algo que tú mencionas que es bastante interesante es que pues precisamente esa interacción cuando ya se presenta con urbes, ciudades más concentradas y esta transformación que se va dando y vamos llegando cada vez más, vamos agrandando más nuestros límites eh, de ciudades hacia los ecosistemas, pues eso va a generar una interacción, ¿no? Inevitablemente, una interacción con estos organismos que habitan en sus áreas, que se ven reducidas y que entonces se van a presentar estos conflictos que van desde el jaguar que llegó a la finca y me atacó a mi vaca, o ya enfermedades ya de tipo zoonóticos, ¿no? Entonces ya empezamos a tener la garrapata que tiene el zorro, porque pues existe una gran diversidad de organismos que también van a empezar a interactuar con nosotros y no sabemos cuáles son las consecuencias de precisamente esas interacciones en diferentes escalas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no conocemos qué enfermedades, porque los animales también tienen sus propios virus, sus propias bacterias, sus propias dinámicas inmunológicas y acercarnos a esas dinámicas, pues va a tener una consecuencia y creo que una de las primeras que nosotros observamos fue, bueno, con consecuencia a nivel global, ¿no? Fue la pandemia que el COVID y según el origen de dónde se pudo haber obtenido este virus, pues no, nos plantea, ¿no? Pero el tema del uso de la biodiversidad históricamente ha sido muy, eh, siempre se ha realizado, ¿no? Y como te mencionaba, Colombia es un país complejo en muchos sentidos y es interesante ver lo que en muchas comunidades, la forma en como muchas comunidades utilizan también la biodiversidad y en muchos casos de manera sorprendentemente sostenible. Liliana, hablemos un poquito de eso, de cómo estas comunidades también nos enseñan a nosotros a tener una biodiversidad sostenible. ¿Cómo lo hacen ellos? O sea, ¿qué hacen ellos para que esta biodiversidad sea? Sí, pues en muchas comunidades tienen prácticas, por ejemplo, asociadas a cultivos rotativos. En muchas comunidades indígenas de la sierra de la Sierra Nevada de Santa Marta, ah, claro, es común que ellos utilicen este tipo de uso del suelo, ¿no? Pues el, la agricultura es uno de los medios que permite que pues las sociedades se mantengan en el tiempo porque pues provee alimento, hace parte como de asegurar la alimentación de las comunidades. Y precisamente este tipo de cultivos de tipo rotativo permite como que el suelo se mantenga sin perder sus propiedades porque los cultivos intensivos generan no solamente un daño en el ecosistema por pérdida de la capa vegetal, sino que también hay un abuso excesivo en el suelo y muchas veces estos suelos ya no sirven por mucho tiempo para procesos de restauración o para seguir cultivando, sino que quedan como estériles durante mucho tiempo. Y eso es algo que, por ejemplo, muchas comunidades han tenido en cuenta históricamente para el manejo de su diversidad. Entonces, lo que hacen es rotar los cultivos en diferentes zonas para precisamente permitir que la recuperación del suelo se dé y con el tiempo puedan como permitir que la flora nativa vuelva a resurgir y de esta manera no causar como un impacto a largo plazo del sitio donde ellos están viviendo, pues porque ellos están interesados precisamente en permanecer en ese sitio. Y lo mismo ocurre con el tema de la caza. En muchos sitios ellos tienen en cuenta tamaños corporales que permiten como em, el reclutamiento de las especies, o sea, no extraer individuos que pueden ser útiles para la población que ellos están usando.
en el tiempo. Entonces yo no saco solamente hembras porque sé que extraer hembras de esta población que yo estoy consumiendo me va a tener una consecuencia a largo plazo en, en mi consumo sobre ese recurso. Que son como pequeñas cosas que uno se ha dado cuenta que históricamente han tenido, el proteger y salvaguardar semillas nativas, eso también ha sido como algo súper interesante. De hecho, ahorita en estos días va a haber un foro aquí en la Universidad Javeriana relacionado precisamente con el tema de semillas nativas y cómo eso está asociado a temas de soberanía alimentaria, que están asociados precisamente con el uso de la biodiversidad local. Liliana, ahora enfoquémonos un poco en lo que trabaja la asociación en la que usted está ahorita. ¿Qué hace la asociación? ¿Qué, qué beneficios le trae la asociación a la biodiversidad? Las asociaciones en general en Colombia se han como creado como un organismo que permita precisamente como reunir el gremio, ¿no? En Colombia existen diferentes gremios en términos de, por ejemplo, biología, que es la profesión en la que yo me encuentro. Está la Asociación Colombiana de Herpetología, la cual yo hago parte, la de zoología, la de ornitología, la de ictiología, donde lo que nosotros buscamos como asociación es precisamente reunir a todas las personas de la academia interesada, pero también invitamos a personas de diferentes sectores que estén interesados en el grupo animal en el que trabajan para discutir temas no solamente biológicos, sino también temas asociados a toma de políticas públicas. A nivel, por ejemplo, de la Asociación Colombiana de Herpetología, hemos estado trabajando este año para lograr que se adopte el Plan Nacional de Conservación de Anfibios de Colombia, que se llevan ya varios años tratando de llevar al ministerio para que éste lo adopte y que pues todos los colombianos que trabajamos con anfibios tengamos unos lineamientos que nos permitan a nosotros precisamente enfocar los esfuerzos de conservación de este grupo tan sensible en términos de que pues su riesgo de extinción es bastante alto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Las asociaciones también permiten generar estos espacios donde pueda confluir la academia y el público general interesado en aprender un poco más. El próximo año tenemos el Congreso Nacional el cuarto Congreso Colombiano de Herpetología en la ciudad de Santa Marta. Entonces va a ser seguramente un espacio muy importante como para discutir cómo vamos en términos de anfibios, anfibios y reptiles en Colombia, desde qué disciplinas se vienen trabajando, qué tanto se sabe de ciertas zonas, cómo ha sido el tema de conservación, de estos proyectos de conservación en diferentes partes del país, temas asociados, se tocan infinidad de temas y precisamente permite estos espacios intercambiar conocimientos y presentar los que uno viene realizando desde su ejercicio de profesión. Liliana, y una de las actividades que ustedes hacen para esta perser- preservación de la biodiversidad, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es esa campaña que ustedes tienen como bandera, digamos, en los anfibios y en los reptiles? ¿Cuál es esa actividad que ustedes ahí están cada ratico dándole un granito de arena y poniéndole un granito de arena? Pues nosotros estamos muy comprometidos con el conocimiento de la biodiversidad de anfibios en Colombia. Y yo siempre he pensado que uno no puede conservar lo que no conoce. Si uno no conoce qué tiene, es muy difícil que quieras meterle el corazón, que quieras ponerle un esfuerzo a algo que desconoces completamente. Personalmente, eso es una de mis experiencias trabajando en un tema de conservación con un lagartico endémico en Santa Marta. Tuve la oportunidad de obtener una financiación por parte de la Asociación Zoológica de Londres para trabajar en realizar un proyecto de conservación para un microgecko. O sea, estamos hablando de un lagartico que se encuentra solamente en el Parque Tayrona y sus alrededores y que su tamaño es de una monedita de 100 pesos. Cuando nosotros llegamos a las comunidades aledañas al Parque Tayrona, muchas personas no sabían que existía este animal. Y fue muy interesante como la dinámica que se generó en torno a este proyecto de conservación, porque pues definitivamente uno se da cuenta de que
Cuando las personas no conocen la biodiversidad que tienen, no se apropian de ella, es muy difícil que quieran invertir un esfuerzo en voy a conservar este bosque porque sé que en este bosque vive un animalito del tamaño de una moneda de 100 pesos. Y esas son muchas de las cosas que dentro de la Asociación Colombiana de Herpetología también buscamos darle visibilidad a esos proyectos. Que así como yo estuve trabajando en el Parque Tayrona con este lagarto, existen muchos otros colegas que están trabajando, por ejemplo, en Supatá, que ya tienen como un festival en torno a una ranita. O sea, lograr que las personas de una comunidad digan, esto es mío, esto es único y yo tengo que cuidarlo, ese es uno de los mayores logros que se pueden realizar en términos de trabajar con los grupos bióticos. Y en la Asociación Colombiana de Herpetología precisamente buscamos generar estos espacios siempre que se puedan, como promover los trabajos a través de nuestras redes sociales, generar espacios en el congreso que se realiza cada 3 años a nivel nacional, pues es como una de las mejores formas que hemos encontrado como gremio de acompañarnos entre todos y poderle dar visibilidad a todos los trabajos y que eso pues en algún momento permee también la política pública. Como te decía, estamos este año luchando para que se pueda implementar el Plan Nacional de Conservación de Anfibios de Colombia, que tanto se necesita. Bueno, ahí ya está, digamos que una de las ayudas para cumplir una de las metas que se tiene desde el marco mundial que se hizo en la COP de Canadá. Entonces, vamos a apoyar ahí también desde todas las partes, porque como lo hemos dicho siempre, la biodiversidad no es de uno, sino es de todos. Todos tenemos que entrar a tener esta conciencia de cuidar nuestra biodiversidad. Hablando de conciencias, hablando de que tenemos que cuidar, nosotros como seres humanos, ¿cómo podemos hacer para cuidar nuestra biodiversidad? Hablemos puntualmente nosotros como Colombia, o sea, desde aquí, ¿cómo nosotros podemos cuidar la biodiversidad de nosotros? O sea, la que tú misma dices, esa que nos pertenece a nosotros y que no hay en ningún otro lugar. A eso yo quiero Sí. unirle a esa pregunta, Sara, el tema de a veces no nos damos cuenta de que le estamos haciendo daño a la biodiversidad, ¿sí? A ese ecosistema que está cerca de nosotros, a ese humedal. eh, o sea, ¿cuáles, además de eso, qué debemos hacer? Lo que dice Sarita, pero ¿cuáles son las malas costumbres, digamos, unas tres o cuatro que tenemos nosotros y que no nos damos cuenta que eso le está haciendo mucho daño a la diversidad biológica? Yo creo que una de las principales daños que nosotros como humanos hacemos es no ser conscientes de nuestro consumo de recursos. O sea, otro tema que, por ejemplo, ha sido bastante álgido aquí en la ciudad de Bogotá ha sido el tema del agua, ¿no? O sea, precisamente esta sequía conllevó a que pues fuéramos conscientes de que existe un recurso que no es ilimitado, ¿no? De pronto el bogotano promedio está acostumbrado siempre a tener agua porque la ciudad está ubicada en un sitio estratégico que permite precisamente mantener una buena provisión del servicio. Y creo que eso también se convierte en una desventaja en términos de que no nos permite ser conscientes de cómo está siendo nuestro uso del recurso. Y eso aplica para pues, cualquier recurso. Muchas veces el no ser consciente de que los recursos que la naturaleza nos ofrece son limitados en términos, por ejemplo, los animales que consumimos no son ilimitados. O sea, si no existe una buena planificación en cuanto al uso de esto, pues va a llegar un punto en el cual va a ser insostenible el uso de este tipo de biodiversidad. Y lo mismo ocurre con otros recursos naturales que están entramados en todos estos procesos ecosistémicos, el tema de la regulación hídrica, ¿no? El agua no es ilimitada, va a llegar un momento en el cual el déficit que tenemos de agua nos va a superar, pero no como personas, si no somos conscientes de que tenemos un consumo que controlar y que reducir, porque pues hay muchas prácticas que de pronto no son necesarias realizar, pues yo creo que podríamos como empezar a escalar en en otros ámbitos, no solamente ya el tema del agua, el tema de tratar de utilizar otro tipo de energías que sean como más amigables con el planeta, evitar los excesos, ¿no? El consumismo creo que es uno de los principales enemigos del planeta en general. Entonces, por eso apelo mucho al tema de que ser conscientes del consumo que uno tiene en cuanto a alimentos, en cuanto a recursos como energía, agua, disminuir la huella de carbono, haciendo como decisiones
pequeñas individuales sí puede contribuir. Ahora, a nivel ya de país, existen pues las políticas, ¿no? Que si se implementan de la manera apropiada, pues pueden contribuir precisamente a que em, se reduzca este impacto. Y es precisamente una de las cosas que busca este convenio de Cumming, ¿no? De Montreal que se adoptó en la COP15. Precisamente hacer que estos países que firmaron ese marco global puedan presentar eh, entregables claros de que se está cumpliendo esos acuerdos y que están haciendo, porque ese espacio también le permitirá a otros países como venga, yo puedo ayudarlo o financiarlo a usted para que disminuya más esto, porque pues aunque yo no soy su país, lo que ocurre en su país sí va a tener una consecuencia en mi país, ¿sí? Porque no es, aunque existen los límites políticos, la naturaleza propiamente no los tiene. Entonces, es bueno siempre tener en cuenta que una consecuencia en un país ambiental puede afectar a otro, ¿sí? Entonces, yo creo que es precisamente estas discusiones que se están generando que permiten tener en cuenta eso. O sea, que no estoy yo aislado en una isla sin tener consecuencias propias ni a otros, sino que precisamente yo puedo tener una afectación sobre otros ecosistemas que no precisamente están dentro de mis límites políticos. Listo, Liliana, pues digamos que eh, es importante todo lo que acabas de decir porque es como nosotros vamos a cuidar lo de nosotros, literalmente, así como tú lo has dicho. Nosotros si nosotros no sabemos que es de nosotros, pues obviamente esa conciencia no va a generar en nosotros ese cuidado y como cuando es algo de uno. Entonces yo quiero terminar esta entrevista con algo muy importante. ¿Qué significa para Colombia, primero, ser el primer país suramericano que tiene la COP16? Y segundo, ¿qué significa para Cali toda la parte del Valle del Cauca? Porque digamos que es una de las partes más diversas, digamos, yo digo que es más diversa porque tiene muchos ecosistemas en el país. ¿Qué significa que esta COP la tengamos nosotros, primero, como Colombia, como tú lo decías, el primer país suramericano, y segundo, qué significa que sea en el Valle del Cauca? Sí, pues yo creo que el hecho de que Colombia sea sede de la COP es todo un hito a nivel Suramérica y a nivel país. Pues este espacio le va a permitir, imagínate, tener una gran cantidad de delegaciones internacionales, pero también tener la representación de muchas comunidades a nivel nacional presentes y discutiendo durante todos esos días sobre diversidad, hablar acerca de cuáles han sido los resultados en cuanto a la implementación de este marco global. También precisamente nos brinda a nosotros como país, nos visibiliza, ¿no? Nos visibiliza como un país líder, ya no solamente bajo el discurso de si somos uno de los países más megadiversos del mundo, sino que pues nos da como voz, ¿no? Una voz que nos permite a nosotros presentar estos son nuestros indicadores, estos son nuestros resultados en cuanto a la implementación, estas son las políticas que estamos realizando. Y también como que ponerte en el ojo del huracán, por así decirlo, también va a ejercer pues cierto tipo como de presión que yo llamaría positiva para que nos sintamos cada vez más comprometidos al cumplimiento y sin contar con todas las redes e interacciones que se pueden facilitar a nivel mundial porque ser el receptor de esta convención global permite precisamente que Colombia pueda abrir puertas a nuevas interacciones de cooperación internacional y que sea en Cali, ha sido todo como un hito. El Pacífico colombiano, pues por todas las dinámicas socioeconómicas que tiene es un buen escenario para precisamente darle paso a este tipo de charlas globales. Eh, el Pacífico colombiano presenta una de las mayores biodiversidades de Colombia y del planeta, ¿no? No solamente como a nivel nacional, sino que encontramos una cantidad de especies únicas en esta zona, variedad de ecosistemas, recurso hídrico, que es bastante como grande, si se puede decir así.
Entonces, sí, yo creo que es un buen espacio para aprovechar, presentar resultados y comprometernos cada vez más, ¿no? O sea, quedamos ahora sí comprometidos a nivel global eh, con este espacio que se generó. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por atendernos hoy, por explicarnos mucho más de las cosas que tenemos que cuidar y sobre todo a generar esa conciencia hoy siendo el Día de la Biodiversidad en todo el mundo, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Pero creo que la conclusión más grande que hoy sacamos es conocer y concientizarnos de lo que nosotros tenemos para cuidar. Creo que es lo más grande que hoy nos ha dejado esta lección. Muchísimas gracias, Liliana. No a ti, Sara, por la invitación. Bueno, y Así es. a todos nuestros televidentes y nuestros oyentes, pues ya saben, cuidar, concientizarnos y conocer lo de nosotros. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sonia, te doy el paso con nuestras últimas recomendaciones. Bueno, y pendientes de esta COP16 que se va a celebrar entonces en Cali. Muchas gracias a nuestra invitada, a Liliana Saboya, por haber estado con nosotras, una persona experta en anfibios, en biodiversidad y que muy amablemente pues aceptó esta invitación para hablar de un tema muy importante. Y bueno, con esto terminamos. ¿Qué está pasando? No sin antes recordarles en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Instagram y también en Twitter como @IPASUD, Twitter, que ahora es X, en la página web ipasu.udistrital.edu.co y en YouTube IPASUD Udistrital. También les recordamos que pronto vamos a abrir convocatoria para la siguiente edición de la revista Ciudad Pasando para que todos, ojalá Liliana pase la voz, todos los que sean investigadores puedan escribir sobre estos temas que tienen que ver con paz, con conflicto, con derechos humanos también. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.